El Atlas Fantasma. Esta es una historia falsamente verdadera, jamás antes contada. Un compendio de fantasmas cartográficos. Si de verdad te interesa conocerme como soy ahora, sigue leyendo. Pero antes, debes conocer mi historia, mi origen, de dónde vengo y a dónde voy. Los humanos están muy seguros de cómo es el mundo en que viven, pero hay mucho que añadir. Me pregunto, ¿cuántos fantasmas permanecen escondidos? Pero a la vista, o en mí, obras imaginarias permanecen ocultas, disfrutando de una tranquila inexistencia, pero que hoy las desenmascararé. Desde hace muchos años existen aquellos hombres con aspecto intelectual, a los que les gusta navegar por el horizonte y perderse durante un largo tiempo. Sin embargo, en algunas ocasiones se encuentran con diversos problemas. Lamentablemente, para defenderse de los monstruos y tempestades que se les atraviesen, solo llevan como espada un telescopio, una brújula y o notas de colegas. A estos hombres los llaman geógrafos. Navegar no siempre es tan divertido como parece. Pueden pasar varios días para encontrar lugares maravillosos, superficies antes no descubiertas, el hogar de diversas especies y posible hogar de otras. La curiosidad es la base de mi creación. Creador exacto no tengo, pues todo un equipo me construye, pero quien me da imagen es un cartógrafo. Supongo ya has de saber cómo me llamo, pero por si aún no lo sabes, te diré mi nombre: Mapa. Pero para ser como me conoces, pasé por mucho. Déjame contarte todo. Esta es la historia del Atlas Fantasma. Un atlas del mundo, pero no como de siempre ha existido, sino de cómo se creía que era. Uno de mis mejores clientes son los hoyos de Dona. Ellos son áreas que han quedado en medio de los mares territoriales de 2 o más países, que formalmente no pertenecen a nadie. En el Golfo de México existen varios, y se han convertido en puntos de disputa entre Estados Unidos y México, por un motivo: el petróleo. En la carrera por delimitar los derechos sobre los territorios, contengo una isla denominada Bermeja, a la cual nunca se ha podido probar su existencia. La primera vez que la dibujaron a nombre de Bermeja fue en 1539, bajo el título del Yucatán e Islas Adyacentes, de Alonso de Santa Cruz, y no fue hasta el siglo XIX que se encontró frente a la península de Yucatán, teniendo su última aparición en la edición de 1921 del Atlas Geográfico de la República Mexicana. Se exploraron las aguas donde se creía que Bermeja existía, pero hasta ahora no la han podido volver a representar. Se han elaborado numerosas teorías para explicar la desaparición de Bermeja. Unos la atribuyen al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Otros a un maremoto, aunque una teoría bastante extendida es que la totalidad de la isla fue destruida por la CIA para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos sobre los campos petroleros, y si no la encuentran, eso solo deja un mapa fantasma. Una de las grandes obsesiones de las exploraciones europeas fue la búsqueda del Paso del Noroeste, el descubrimiento de una ruta comercial a través de la durísima capa de hielo del Ártico para llegar a Asia y a sus infinitas riquezas como alternativa a la extenuante y peligrosa ruta bordeando Sudamérica. Los rumores sobre este estrecho propiciaron que apareciera a mediados y finales del siglo XIV, por lo que su representación sirvió de inspiración a exploradores como Giovanni Caboto, Sir Francis Drake, Gaspar Corte Real, Jacques Cartier y Sir Humphrey Gilbert, en sus viajes, apareciendo por primera vez en la obra del cosmógrafo italiano Giacomo Castaldi en 1562, y será adoptado por los cartógrafos Bolognini, Saltieri y Gerardus Mercator en 1567. Pero la desesperación influye en el hombre demasiado fácil, lo que significó que yo contuviera a Anian. Mi belleza dependerá de quien me dibuje y de lo que plasme. Llamarme Carta Marina ha sido uno de mis mejores yo. Soy procedente de una de las únicas 2 copias existentes de los países nórdicos, digna de admirar. Represento
aguas pobladas de monstruos, algunos dando formas a islas, otros destrozando barcos e incluso los hay secuestrando marineros. Algunas de las criaturas que contengo son distorsiones reconocibles de animales reales, en tanto que otras son totalmente míticas, pero todas ellas te darán una visión de las creencias y temores que causaban en la imaginación de los marineros del siglo XVI. A continuación, te mencionaré algunas. Rocas, el gusano marino, el árbol de los patos, el cerdo marino, el unicornio marino, el priste, la vaca marina, el rinoceronte marino, la ballena isla y la temible serpiente del mar. En ocasiones, mis creadores creen encontrar algo y me dibujan, pero ¿realmente existo? No lo sabremos, a menos no hasta investigar más. Por eso, en ocasiones solo quedo en la historia del olvido, pues así sea por unos cuantos pasos mi existencia suele no ser verdad, y lo que represento queda borrado, pero conservado. En Gales existe una palabra muy bella, Hiraeth. No existe una traducción directa, pero el sentido general del término es una irresistible sensación de tristeza y nostalgia por las gentes y la tierra del pasado. Una especie de añoranza espiritual intensa hacia un lugar en el que nunca se ha estado. Esta palabra me representa en todas mis versiones europeas, en explicación del jardín del Edén, pues mentes intelectuales debatían su existencia y lo explicaban de diversas formas, por lo cual, para dibujarme, por ejemplo, ponían al este en posición norte y a Jesús en la parte superior, para que existiera relación entre leyenda y geografía. Ser originado a base de lo místico ocasionaba que en muchas ocasiones me perdieran hasta los reyes. Pero algo que sí puedo decirte es que otra de las causas de mi hacer fue la necesidad práctica acompañada por un enfoque científico que dejó mi apariencia de carta marina, lo cual te lo he contado hace un momento, lo cual conllevó a dejar de lado la representación histórica de los mapamundi, pasando a un modelo tolemaico, con introducción a métodos matemáticos que utilizaban coordenadas globales y la colocación del norte en la parte superior. Esto representó un verdadero problema, pues lugares míticos no tenían cabida en mapas con validez matemática, abandonando así a la religión y caminando hacia el progreso. Sin embargo, los teólogos no se dieron por vencidos y elaboraron diversas interpretaciones verdaderas, que hoy en día solo es una decoración de la antigüedad y que me dejan como interpretación de la imaginación y en mitos religiosos. Se dice que el oro es la base de todo, que el hombre es tan ambicioso que al no encontrar más, sale en búsqueda creyendo en mitos y rumores sobre tierras y ciudades áureas, atravesando océanos desconocidos, desiertos intransitables o junglas impenetrables, pues su obsesión llega a ser igual o mayor que la imaginación. Tanto intelectuales de nuestra época como de otras han salido a explorar con algún fin, y en ocasiones escriben sobre tierras que sus sucesores buscarán. Por ejemplo, cuando Colón llegó a tierra americana, quedó consternado por no llegar a las Islas de las Especias, pues había buscado con tanta determinación. Sin embargo, al paso del tiempo, América cautivó a los europeos con tanta riqueza. No por nada Colón lo comunicaba de manera tan extravagante en sus cartas hacia España, pero obviamente querían más, y volvían a caer en la tentación de las palabras fantásticas, como las de la leyenda de la ciudad del Dorado, que en alguna de sus versiones narra la existencia de una ciudad fundada sobre un lago de agua salada donde su rey lavaba por las noches, tirando su traje de oro y cambiándolo a diario. Muchas expediciones se hicieron, pero ninguna dio éxito, y por eso solo se representaron suposiciones como las de Walter Raleigh. Me dibujan de distintas formas. ¿Sabes por qué? Es porque antes consideraban que quienes representaban la Tierra era plana. Por ejemplo, Orlando Ferguson me dibujó de una forma cuadrada para demostrar su teoría de una Tierra plana. Él y otros intelectuales de esa época defendían su geodesia a base de pasajes de la Biblia, como el Apocalipsis 7:1, y después de esto, vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Todo ello es defendido por las ideas de
4 ángulos, los cuales representarían un cuadrilátero. Los ángeles de en cada ángulo retienen cada uno un viento de 4 que serían norte, sur, este y oeste. Los ángeles, para mantener la simetría, deben mantenerse equidistantes, y las únicas figuras en cumplir esa condición son el rombo y el cuadrado. Y al ser Dios infalible, la forma correcta es el cuadrado. Hay debates semejantes sobre la forma de la Tierra. Algunos creen que es esférica, otros que es plana y en forma de tambor. Como prueba abducen en el hecho de que el Sol sale y se pone, y la parte que tapa la Tierra muestra una línea recta y no una curva. Hay otros que creen que la Tierra reposa sobre el agua. Esta es la teoría más antigua de las que se ha conservado, y se la atribuye a Tales de Mileto. Y así, sucesivamente otros más, daban sus teorías debido a que la realidad de una Tierra plana quedó oculta en los rincones de la pseudociencia. Si te han fascinado mis historias, pues prepárate. Tengo muchas más que contarte. ¿Te imaginas ser un teniente de la Marina de Francia a tus 17 años? Pues bien, déjame decirte que el joven Lajotan logró tal cometido. Se encontraba con el ejército trabajando en Canadá, donde hacían diversas exploraciones y notificaban sus descubrimientos. Pero este chico en especial enviaba cartas a un anciano patrono, en las que recogía experiencias y datos extraídos de investigaciones y de aquellos nativos que le apoyaban, reuniendo algo más sobre las nuevas tierras. Llegó a tal punto de crear su propio libro, en el cual relató todas sus experiencias y encuentros más cercanos. En este libro describiría la fauna local de las zonas exploradas, extrañas formas de vida de hombres y animales, tribus que llevaban a su rey transportado hasta por 6 esclavos, y que a su paso echaban hojas en su honor, esto y muchas otras cosas. Pero, ¿imaginas cuál habrá sido su mayor descubrimiento? Te doy un momento para pensarlo. ¿Lo tienes? Bueno, te lo diré. Un río, pero no cualquier río, sino el Gran Río del Oeste, o the Long River por si hablas inglés, que según él corría desde la región de las montañas rocosas en dirección este a través de Norteamérica para desembocar en el río Mississippi. ¡Qué río tan enorme!, ¿no lo crees? En su tiempo fue muy bien recibida la noticia, pues todos aquellos que buscaban un paso del noroeste se sentían encantados con la posible existencia de un canal transcontinental que discurriera por tierras templadas y tomar como referencia un río bastante conocido. Todo se veía muy bien, se creyó todo más cierto. Sin embargo, Lajotan no pudo llegar debido a obstáculos del camino. Manos a la obra, dijeron los cartógrafos, pues en el siglo XVIII se aprovecharon de esta información de primera mano y me reprodujeron fielmente un mapa del mundo de 1712 en el que está este gran río y otro más del año de 1765. Pasando los años y con ello las exploraciones, se descubriría que tal río existía alrededor de 1794. ¿Te das cuenta que Lajotan dice una verdad a base de mentiras? ¿Es posible que nuestro explorador encontrara realmente un río y que simplemente se equivocara al identificarlo? De haber sido así, es difícil saber cuál, que tuviera el tamaño, la longitud y el curso inmutable del río que describe. Sin embargo, los críticos de 1816 decían que el río tuvo que haber discurrido por Minnesota y el Missouri fluye en Mississippi mucho más al sur. Los errores de Lajotan nos atribuyen a su ciega y total confianza en los detalles que le pasaron los nativos, así como una predisposición a presentar su propia idea de los hechos. Aunque su tendencia a mentir fue mucho menor comparada con otros que solamente buscan fama a base de falsedades, describen a este hombre como adelantado a su época, y en la actualidad se considera una curiosidad histórica cubierta de polvo en el fondo de una librería. Ahora déjame contarte algo distinto, pues después de haber escuchado sobre mis historias misteriosas en territorios inciertos, te traigo otra más sorprendente, una supuesta confirmación de la existencia de gigantes patagónicos. ¿En dónde? Pues en la tierra de los Patagones. Ven y descubre esta expedición conmigo.
Por allá del siglo XVIII, imperaba en Europa durante la Ilustración un movimiento en el que las doctrinas eran desafiadas por la ciencia y la razón, misma que contradice la gran popularización de la creencia en una raza de gigantes de aproximadamente 2.7 metros de altura. Imagínate. En 1766, el barco británico Dolphin, capitaneado por Jack, volvía a Londres de una expedición por Sudamérica, trayendo extraordinarias noticias, pues habían descubierto un nuevo país, cuyos habitantes medían al menos 2.6 metros. El capitán dice haber pasado horas midiendo y examinando a los gigantes, afirmando que ninguno de ellos medía menos de 2.3 metros, incluyendo a las mujeres. ¿Lo crees cierto? Es curioso que los gigantes se dejaran medir por personas tan pequeñas. La existencia de los gigantes ya tenía precedente en las leyendas míticas relativas a ellos. No obstante, estos hechos no respondían a la cuestión. Para muchos, la confirmación de los rumores se remonta hasta 1522, año en el que se difundió el mito de que durante el primer día de una exploración se vio un hombre desnudo de estatura gigante que estaba a la orilla del puerto, y que cuando vieron al capitán, los gigantes se maravillaron. Así que Magallanes bautizó a aquellas gentes como patagones, que en portugués quiere decir pata grande. Por eso, la forma en que me produjeron durante ese tiempo llevaban un topónimo de Regio Gigantum, o región de los gigantes. ¿Tú crees? Pero perdón por decirte esto, mi amigo. Es que, de tantas teorías, el interés empezó a disminuir. Se publicó un artículo afirmando que la historia era un engaño. Posteriormente, en 1773, se publicó una serie de libros sobre los relatos de algunos viajeros, en los que todos los exploradores confirmaron que la estatura de los nativos era ligeramente superior a los 6 pies, con lo cual acababa el mito de los gigantes y representaría la decepción a mis lectores sobre la existencia de los gigantes, pues yo ya no representaba nada. La imaginación de mis cartógrafos ha sido bastante creativa y me admiro de las representaciones tan específicas que lograban hacer hace tantos años y con tan remotas o clandestinas herramientas. Claro que cometían sus errores, es decir, son humanos, es obvio que los cometerían, pero eso no quita que cierta lógica esté en su intuición. En cuanto a los días de publicación de cada una de mis apariencias, seguramente fue desmesuradamente popular. Una locura, ¿no lo crees? Tanta fama e importancia por algo que se creía real y no lo fue, que ejerció una gran influencia en la percepción contemporánea de la geografía. Una historia que se cuenta sola si revives en mi yo de aquellos años y lo comparas con los actuales. Una historia para seguir siendo contada. ¿Tú qué opinas?